Dalila cerró la verja tras de sí y bajó por el camino pisoteado hasta la casa. Las piernas le zumbaban después de 8 horas en el mostrador. Hoy era un día especialmente duro, viernes, cuando medio pueblo estaba de compras por el fin de semana. Una vieja bolsa de la compra le pesaba sobre el hombro y Dalila se la pasó a la otra mano. En el bolsillo de la bata llevaba billetes arrugados, el sueldo de 15 días que el tendero le había dado por la mañana. Necesitaba el dinero para todo a la vez: los servicios, la compra, la gasolina para Esteban. Ya había colocado mentalmente cada billete en su sitio, como siempre había hecho en los últimos años. Desde el final de la calle oyó voces y risas. Dalila se detuvo en el porche y escuchó. De la casa llegaba el sonido de la televisión encendida, comentarios de fútbol en tono elevado, y entre medio, la voz de Esteban y la de alguien más familiar. La de Chuy. Reconocería esa risa ronca en cualquier parte. Dalila suspiró y abrió la puerta de un empujón. En el salón, 2 hombres estaban tumbados en el sofá. Esteban estaba sentado con las piernas abiertas, vestido con ropa de trabajo sucia que olía a aceite de máquina y a sudor. Frente a él, sobre una mesa baja, había botellas de cerveza vacías, algunas llenas, un cenicero lleno de colillas y un paquete de patatas fritas abierto, cuyo contenido estaba esparcido por la mesa y el suelo. Chowi, un hombre gordo con una barriga que sobresalía de una camiseta estirada, sostenía la botella en la mano y gritaba algo con entusiasmo hacia la pantalla. «¿Y tú dónde pegas, idiota?», gritó Esteban, moviendo el brazo tan bruscamente que la cerveza salpicó el suelo. «Todo el flanco derecho está abierto». Dalila dejó el bolso sobre la mesa de la cocina y se quitó el pañuelo desteñido de la cabeza. Los hombres ni siquiera se giraron. Caminó en silencio hasta el salón. Recogió una botella vacía del suelo y luego otra. Esteban por fin se fijó en ella y agitó la mano sin apartar los ojos de la pantalla. «Trae más cerveza de la nevera», dijo. Dalila no contestó. Recogió del suelo las colillas que no habían llegado al cenicero y limpió el charco de cerveza con un trapo. Chuy se volvió por fin hacia ella. «Oh, Dali, hola, no te había visto. ¿Qué tal el trabajo?». Ella asintió sin mirarlo y llevó los platos sucios a la cocina. Los chillidos de Esteban volvieron a sonar detrás de ella. Al parecer, había ocurrido algo importante en el campo. Dalila abrió la nevera, sacó 2 botellas frías y las llevó al salón, colocándolas en la mesa junto a los hombres. Esteban cogió una sin darle las gracias, la descorchó con los dientes y bebió un buen trago. Dalila volvió a la cocina y empezó a ordenar la compra. Pan, leche, huevos, un paquete de pasta, algo de pollo. Compró lo que le sobraba después de reservar lo necesario para los pagos. Abrió la bolsa de pollo. La carne debía cocinarse hoy o se echaría a perder. Dalila saca una sartén, echa un poco de aceite y enciende el fuego. Corta el pollo en trozos y lo reboza en harina y sal. El trabajo monótono la tranquiliza. La cocina estaba en silencio, salvo por los gritos del salón, pero ella estaba acostumbrada a no oírlos. El pollo chisporroteaba en la sartén. Dalila lo removió, bajó el fuego y empezó a pelar patatas. El cuchillo se deslizaba habitualmente, la piel caía en largas tiras en el cuenco. Cortó las patatas y las puso al fuego. Puso la tapa y miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde. Esteban y Chuy llevaban mucho tiempo sentados aquí, a juzgar por las botellas. Probablemente desde las 6, cuando Esteban había regresado de la granja. Un nuevo estallido de indignación llegó del salón. Dalila se asomó a la cocina. Los 2 hombres se habían levantado del sofá de un salto y gritaban a la pantalla al mismo tiempo. Esteban agitaba los brazos con la cara enrojecida. «¿Qué demonios ha sido eso?», gritó. «Juez, ¿estás ciego?», replicó Chiwi negando con la cabeza. Dalila volvió a la cocina y le dio la vuelta al pollo. Otros 20 minutos y la cena estaría lista. Puso la mesa, sacó platos y tenedores.
Luego retiró las patatas del fuego, escurrió el agua y las puso en un cuenco. El pollo también estaba listo, dorado y crujiente. Dalila lo puso todo sobre la mesa y se secó las manos en una toalla. «La cena está lista», dijo en voz baja hacia el salón. Nadie respondió. Un comentarista gritaba en la pantalla del televisor y Dalila se dio cuenta de que no la habían oído. Entró en el salón y repitió más alto: «La cena está en la mesa». Más tarde, Esteban le hizo un gesto con la mano sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Ves lo que está pasando? Ahora mismo es lo más importante». Dalila se quedó un momento en la puerta y luego volvió a la cocina. Se sentó sola a la mesa y puso pollo y patatas. La comida estaba caliente, pero casi insípida. Se había olvidado de añadir especias. De todos modos, Esteban no se fijaba en cómo estaba cocinada la comida, mientras hubiera algo que echarse a la boca entre biberón y biberón. Dalila comió despacio, masticando cada bocado, escuchando la tensión que crecía en el salón. Las voces de los hombres se hacían más fuertes, más estridentes. «¿Cómo podéis hacer esto?», era Esteban. «La defensa está dormida», le hizo eco Chuy. Dalila había terminado su té y estaba recogiendo su plato de la mesa cuando de la sala llegó un estruendo que la hizo estremecer. Esteban gritaba algo ininteligible, y había tanta rabia en su voz que Dalila se quedó helada con el plato en las manos. Luego se oyó el ruido de cristales rompiéndose, o no, algo más ensordecedor. «Vaya», se rió Chiwi. «Eso ha sido un penalti, colega, un penalti limpio contra ti». «¿Qué?». La voz de Esteban se quebró en un chillido. «¿Qué penalti? Se ha caído». Dalila se asomó cautelosamente a la cocina. Esteban estaba de pie en medio del salón, con el pecho agitado y la cara roja. La pantalla del televisor mostraba una repetición. Un jugador con uniforme a rayas estaba tendido en el césped del área de penalti y el árbitro señalaba el punto de penalti desde los 11 metros. Chewie se sentó en el sofá, meneando la cabeza y sonriendo. «Han comprado al árbitro», exhaló Esteban. «Sin duda lo compraron. ¿De qué otra manera se puede explicar?» «Vamos», dijo Chuy. «Fue falta. ¿Por qué te pones así? Fue un penalti normal». «¿Un penal normal?». Esteban se volvió hacia su amigo y Dalila vio cómo apretaba los puños. «¿De qué lado estás? Solo digo las cosas como son». Chuy se encogió de hombros y bebió un sorbo de cerveza. En la pantalla, un jugador se acercaba al balón. El estadio se congeló. El comentarista decía algo con voz tensa, pero Dalila no podía distinguir las palabras. Estaba mirando la espalda de Esteban, la forma en que sus hombros estaban tensos. El tiro. El balón entró por la escuadra de la portería. El portero saltó pero no pudo alcanzarlo. Gol. Esteban se quedó inmóvil un momento y luego rugió de una manera que hizo retroceder a Dalila. Cogió una botella de la mesa y la lanzó contra la pared. La botella se hizo añicos, volando fragmentos y cerveza en todas direcciones. Chewie saltó del sofá. Tranquilo», dijo, pero en su voz había más diversión que preocupación. Esteban no lo oyó. Se revolvía por la habitación, con la respiración agitada e intermitente. Dalila veía que su mirada daba vueltas y vueltas, como si buscara algo más con lo que descargar su ira. Y entonces miró a la televisión. La pantalla mostraba a los jugadores felices abrazando a quien había marcado el penalti. «Ya está», resolló Esteban. «Ya está». Se acercó al televisor, se inclinó y desenchufó la clavija. La pantalla se apagó. Se hizo el silencio en la habitación. Solo el zumbido del frigorífico de la cocina. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Chewie, y ahora había sorpresa en su voz. Esteban no contestó. Rodeó el televisor con los brazos. Era una pequeña pantalla plana que Dalila había comprado en una tienda hacía 6 meses, ahorrando un poco cada mes, y lo levantó. El televisor se balanceó, y Esteban apenas mantuvo el equilibrio, pero luego se agarró con firmeza y se dirigió a la puerta.
Esteban, lo llamó Dalila, pero su voz sonaba débil e insegura. Esteban pasó junto a ella sin mirarla, abrió la puerta y salió al porche. Dalila se apresuró a seguirlo. Esteban bajó del porche y caminó unos pasos por el patio hasta la entrada asfaltada. Se detuvo. Levantó el televisor por encima de la cabeza. Dalila quiso gritar, detenerlo, pero se le hizo un nudo en la garganta y se quedó allí, agarrada a la jamba de la puerta. Esteban tiró el televisor al suelo con toda la fuerza de que fue capaz. Se oyó un crujido ensordecedor. El plástico se hizo añicos, la pantalla se rompió en cientos de fragmentos y el interior del televisor se desparramó por el pavimento. Esteban estaba de pie sobre los restos, respirando con dificultad, con los hombros agitados. La risa de Chuy llegó del interior de la casa. «A eso me refiero», gritó. «Eso es carácter. Épico, amigo, épico». Dalila se quedó en la puerta, mirando el televisor roto. Los cristales brillaban a la luz de la farola. El viento arrastraba hojas secas por la acera y algunas se enganchaban en los escombros. Vio a su vecina Flavia mirar por la ventana de enfrente y vio a don Rubén, de la casa de la izquierda, abrir la puerta y asomarse. Vio sus caras de sorpresa, pero no le importó. Esteban se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Al pasar junto a Dalila, murmuró: «¿Por qué estás levantada? Trae otra cerveza». Dalila no se movió. Esteban entró en el salón y se dejó caer en el sofá. Chuy siguió riendo, dándole palmaditas en el hombro a su amigo. «Tendrías que haberte visto la cara. Estás igual que en el cine. Nunca había visto nada igual». «Estoy harto de estos jueces», murmuró Esteban. «Están todos comprados. Es imposible verlos». «Tráenos otra botella, Dalí», gritó Chuy hacia la puerta. Dalila entró lentamente en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Entró en la cocina y abrió la nevera. Aún quedaban 4 botellas de cerveza. Cogió 2, las llevó al salón y las puso en silencio sobre la mesa. Los hombres ya estaban hablando de otra cosa, pasando del fútbol a los tractores. Esteban contaba alguna historia de trabajo, Chuy escuchaba y asentía. Dalila volvió a la cocina y empezó a limpiar. Lavó los platos, limpió la mesa, barrió el piso. Luego cogió una fregona y recogió los fragmentos de la botella rota en el salón, procurando no molestar a los hombres. No le prestaron atención. El reloj de pared marcaba las 10:30. Dalila tiró el agua sucia por el retrete, enjuagó la fregona y volvió a guardarla. Se sentó a la mesa de la cocina y se quedó allí sentada, mirando por la ventana el oscuro patio. Del salón llegaban risas, conversaciones, tintineo de botellas. Luego las voces se hicieron más bajas, más inaudibles. Dalila se levantó y miró hacia afuera. Esteban estaba recostado en el sofá, con los brazos abiertos, los ojos cerrados y la boca entreabierta. Chuy estaba sentado en una silla, con la cabeza inclinada sobre el pecho, roncando. Sobre la mesa había 8 botellas vacías alineadas. Dalila tapó a Esteban con una manta vieja, apagó la luz del salón y se fue al dormitorio. Se desnudó, se metió en la cama y se quedó un buen rato con los ojos abiertos, mirando al techo. Pensó en que mañana era domingo y en que la televisión ya no estaba. En los 6 meses que había estado ahorrando, comprando las cosas más baratas de la tienda, negándose incluso unas medias nuevas. En cómo había elegido aquel televisor, en lo emocionada que se había puesto cuando lo trajeron a casa. Eso fue hace 3 meses. No se durmió hasta la mañana siguiente. Se despertó al oír ruidos en la cocina. Se levantó, se puso una bata y salió. Esteban estaba junto a la cocina, sirviendo agua de la tetera. Chuy no estaba, debió irse temprano. Esteban parecía arrugado, con el pelo suelto y los ojos enrojecidos. «¿Dónde está la aspirina?», preguntó con voz ronca. Dalila abrió el armario, sacó un plato de pastillas y se las tendió. Esteban tomó 2, bebió un poco de agua e hizo una mueca. Luego miró a su alrededor,
Su mirada se desvió hacia la cocina y luego se dirigió al salón. Dalila lo oía pasearse por allí, buscando algo. Dalila gritó: «Dalí, ¿dónde está la televisión?». Dalila salió al pasillo, abrió la puerta principal y, en silencio, señaló el patio. Esteban salió al porche, bajó los escalones y se detuvo, mirando el pavimento. En el lugar donde ayer había destrozado el televisor aún quedaban fragmentos: plástico, cristal, trozos de circuitos. Esteban se quedó en silencio, rascándose la nuca. Luego se volvió hacia Dalila. «¿Fui yo ayer?». Ella asintió. «Mierda», exhaló. «No me acuerdo de nada. ¿Hemos bebido demasiado?». Dalila no contestó. «Vale». Esteban hizo un gesto con la mano. «Pasa lo que pasa. Compraremos uno nuevo más tarde». Volvió a entrar en la casa, pasó junto a ella en la cocina y se sirvió más agua. Se la bebió de un trago y puso el vaso en el fregadero. «Tengo que ir a trabajar», dijo. «Don Eulalio me pidió que viniera hoy. Dijo que el tractor funcionaba mal, que tendría que echarle un vistazo». Se puso ropa de trabajo limpia, cogió las llaves de la moto y salió. Dalila oyó arrancar el motor, le oyó alejarse. Después, silencio. Se quedó en el porche mirando los escombros. El viento agitaba las hojas de los árboles. A lo lejos, un perro ladró. Dalila bajó del porche, cogió una escoba y un recogedor. Empezó a recoger los fragmentos. Los cristales tintinearon al caer en el recogedor. El plástico se rompió bajo la escoba. Trabajó despacio, con cuidado, barriendo cada fragmento, cada pequeña cosa. Cuando terminó, el recogedor estaba lleno. Lo vació en la papelera del patio y volvió a barrer la acera, asegurándose de que no quedaran ni astillas. Se enderezó y se secó la frente sudorosa. El sol estaba subiendo y cada vez hacía más calor. Dalila miró el asfalto limpio donde ayer había estado el televisor. 6 meses. Había estado ahorrando 2,000 pesos cada mes, negándose todo a sí misma. Había estado ahorrando para comprar un televisor porque el viejo se había roto hacía un año y no habían podido ver nada en todo ese tiempo. Esteban refunfuñaba que quería ver fútbol, así que ella ahorraba. Por fin ahorró, la compró y la trajo a casa. 3 meses trabajó, 90 días. Dalila apoyó la escoba contra la pared de la casa y entró. Todavía había botellas vacías sobre la mesa del salón. Las recogió, las sacó al patio y las dejó junto al cubo de la basura. Volvió, limpió la mesa, recogió las patatas fritas del suelo, fregó el suelo, abrió las ventanas para sacar el olor a cerveza y tabaco. Se sentó en una silla y se quedó allí, mirando el lugar vacío contra la pared donde solía estar la televisión. Pensó en lo que había dicho Esteban. «Compraremos uno nuevo más tarde». Como si no significara nada, como si no fuera ella la que había estado ahorrando ese dinero durante 6 meses, como si pudiera salir a comprar otro cuando apenas tenía dinero para la comida y los servicios. Ni siquiera se disculpó. Se encogió de hombros y se marchó. Dalila se levantó, se dirigió al dormitorio y abrió el armario. En el estante superior, detrás de un montón de sábanas viejas, había una caja de galletas de hojalata. La sacó y la abrió. Dentro había unos cuantos billetes, lo que había podido guardar en los 2 últimos meses. Los contó. 1,800 pesos. Era suficiente para pagar la luz y el agua, pero no para comprar un televisor nuevo. Tendría que volver a ahorrar. Otra vez, mes tras mes, ahorrando poco a poco, negándose todo. Cerró la caja y la volvió a esconder. Luego se tumbó en la cama sobre el edredón y cerró los ojos. La casa estaba en silencio. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana. Dalila se quedó tumbada pensando en que ni siquiera era la primera vez. Hacía un año, Esteban había roto el espejo del pasillo porque tropezó borracho y se cayó encima. Hacía 2 años había roto la puerta de un armario al golpearla con rabia. Siempre algo que había limpiado después, arreglado, ahorrado para uno nuevo. Y él
no se acordaba, o fingía no acordarse. Dalila abrió los ojos y miró al techo. Había una grieta que había notado en invierno. Había que arreglarla, pero no podía. Trazó la grieta desde la esquina hasta el centro, dividiéndola en dos finas líneas que luego volvían a juntarse. Parecía un río en un mapa, o una arruga. Dalila pensó que pronto tendría una de esas arrugas. Solo tenía 28 años, pero se sentía mucho mayor. El domingo transcurrió en silencio. Esteban regresó de la granja a última hora de la tarde, cenó en silencio y se fue directamente a la cama. Dalila se alegró de ello. No quería hablar, no quería oír su voz. El lunes lo pasó en el trabajo, atendiendo mecánicamente a los clientes, pesando verduras, marcando cheques. Por la noche, Esteban volvió a quedarse hasta tarde. Por la mañana había dicho que tenía que cambiar algunas piezas del tractor y que volvería tarde. El martes, cerca de la hora de comer, mientras Dalila colocaba pan fresco en las estanterías, Raquel entró en la tienda. Llevaba su ropa habitual, vaqueros, una blusa sencilla y el pelo recogido en una coleta. Al ver a Dalila, la saluda con la mano y se acerca al mostrador. «Hola», le dijo. «¿Qué tal?» «Bien», respondió Dalila sin levantar la vista. «Estoy trabajando». «Ya lo veo. Oye, hoy tengo el día libre y quería pasarme después de tu turno. ¿Te parece bien?» «Sí, claro». «Estupendo. Traeré galletas de las que te gustan. ¿Sales a las 6?» «A las 6». Raquel compró leche y una hogaza, pagó y se marchó, prometiendo volver a las 6 en punto. Dalila siguió trabajando. El día se alargaba lentamente, había pocos clientes y el tiempo parecía haberse detenido. Miró el reloj varias veces y cada vez le parecía que no habían pasado más de 10 minutos desde la última vez. A las 6 en punto, Dalila cerró la tienda, entregó la recaudación al dueño y se fue a casa. Raquel ya estaba esperando en la puerta, con una bolsa de papel en la mano. «Date prisa, me estoy congelando», dijo, aunque no hacía tanto frío. Entraron en casa. Dalila puso la tetera y sacó las tazas. Raquel fue a la cocina, se sentó a la mesa y sacó una bolsa de galletas de mantequilla con mermelada que le gustaban mucho a Dalila. «¿Cómo está Esteban?», preguntó Raquel mientras Dalila preparaba café. «Lo de siempre», contestó Dalila brevemente. Raquel tarareó pero no dijo nada. Se sentaron en silencio mientras el agua hervía. Dalila sirvió el café en tazas, añadió azúcar y las dejó sobre la mesa. Se sentó frente a su amiga. Raquel cogió una galleta, le dio un mordisco y de repente frunció el ceño, mirando las manos de Dalila. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, señalando con la cabeza sus manos. Dalila bajó la mirada. Tenía finos arañazos rojos en el dorso de la palma y en los dedos. Algunos estaban casi curados, otros aún estaban frescos. Se metió las manos debajo de la mesa. «No es nada», dijo. «Me arañaron en el trabajo». «Dalí». Raquel se inclinó hacia adelante, con voz seria. «¿Qué te ha pasado? No parecen arañazos del trabajo». Dalila se quedó callada un momento. Luego suspiró y me contó. Lo del viernes, lo del partido de fútbol, lo de Chuy y la cerveza, de Esteban estrellando el televisor contra la acera, de cómo ella había recogido los pedazos después y el vidrio le había cortado las manos. Raquel escuchaba en silencio y con cada palabra su rostro se ensombrecía más y más. «¿Rompió el televisor?», preguntó cuando Dalila hubo terminado. «La que llevabas 6 meses comprando». Dalila asintió. «¿Y ni siquiera se disculpó?». No se acordaba. Por la mañana me preguntó dónde estaba la tele. Se lo enseñé. Me dijo, «Ya compraremos una nueva», y se fue. Raquel se recostó en la silla. Sus dedos se cerraron en puños. «Dalí, ¿te oyes? ¿Oyes lo que dices? Este hombre te ha roto aquello para lo que llevabas meses ahorrando, y ni siquiera se ha disculpado, ni siquiera recuerda lo que hizo». «Rac, no», dijo Dalila en voz baja. «Se acabó». «¿Se acabó?».
Raquel alzó la voz. No se ha acabado. Va a repetirse una y otra vez hasta que digas basta. ¿Cuánto más vamos a aguantar esto? Hace un año ahogó el tractor de la granja. El dueño podría haberlo metido en la cárcel por eso, pero lo perdonó porque se dio cuenta de que Esteban nunca pagaría esa cantidad. Y antes de eso, ¿cuántas veces llegó borracho a casa? ¿Cuántas veces rompió cosas? Raquel, por favor. No, Dalí. Raquel golpeó la mesa con la palma de la mano, las tazas tintinearon. Basta ya de silencio y tolerancia. Esteban es un cerdo asqueroso que pertenece a un basurero. No te aprecia, no aprecia lo que haces. Se comporta como un animal y lo dejas continuar. Te mereces algo mejor. Has aguantado esto demasiado tiempo. Dalila bajó los ojos. Se le hizo un nudo en la garganta y se le humedecieron los ojos. Sabía que Raquel tenía razón. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero cada vez que se le pasaba por la cabeza, lo ahuyentaba, porque si lo aceptaba, si aceptaba que no podía vivir así, habría que hacer algo. ¿Y qué podía hacer? ¿A dónde ir? No tiene dinero, ni educación, ni otras perspectivas. No sé qué hacer, susurró. Raquel cruzó la mesa y le cubrió la palma de la mano con la suya. Déjalo, Dalí, déjalo. Puedes vivir conmigo, te buscaré un sitio. Mi piso es pequeño, pero nos arreglaremos. Lo importante es que te vayas. Dalila negó con la cabeza. No puedo irme así como así. Esta es la casa en la que vivo desde hace 6 años. Todo lo que tengo está aquí. ¿Qué tienes tú? Preguntó Raquel con rigidez. ¿Muebles viejos? ¿Ropa? Dali, tú eres más importante que todas estas cosas. Tú. No terminó. La puerta principal se cerró de golpe. Ambas mujeres se congelaron. Pesados pasos sonaron en el pasillo. Esteban. Dalila miró el reloj. Solo eran las 7:30. Había vuelto antes de lo habitual. Esteban entró en la cocina. Su mirada se deslizó por Raquel y luego se detuvo en Dalila. Era evidente que había oído las últimas palabras. Tenía la cara tensa y la mandíbula apretada. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz firme, pero Dalila percibió el peligro. Solo estamos hablando, dijo Raquel sin apartar los ojos de él. He oído lo que decías. Esteban se dirigió a la nevera, la abrió y sacó agua. Se la bebió directamente de la botella. Un sitio en la basura, ¿eh? Raquel se levantó de la mesa. Era una mujer alta, casi tanto como Esteban, y ahora lo miraba sin una sombra de miedo. Sí, dijo con firmeza. Así es, te comportas como un cerdo, y esa es la verdad. Esteban dejó lentamente la botella sobre la mesa. Sus ojos se entrecerraron. Fuera de mi casa. No. Raquel cruzó los brazos sobre el pecho. He venido a ver a Dalila y me iré cuando yo quiera. He dicho que te vayas. Y yo he dicho que no. ¿Qué vas a hacer, pegarme? ¿Cómo rompes cosas en esta casa? ¿Cómo rompiste el televisor para el que Dalila se pasó 6 meses ahorrando? Esteban se crispó, con la cara enrojecida. Eso no es asunto tuyo. Es asunto mío porque Dalila es mi amiga. Y no me callaré cuando vea cómo la tratas. Eres un perdedor que no puede controlarse. Ahogando tractores, golpeando cosas, volviendo a casa borracho. Cállate, gritó Esteban. No me callaré. Necesitas oír la verdad. Dalila es demasiado buena para ti. Se merece un hombre. No. He dicho que te calles, solterona. Esteban dio un paso hacia ella. ¿Has venido a darme lecciones de la vida? ¿Tú, que te has divorciado 2 veces y vives solo en tu miserable piso? ¿Tú, que nunca has tenido un hombre normal? ¿Quién eres tú para decirme cómo tengo que vivir mi vida? Raquel se puso pálida, pero no se echó atrás. Soy yo la que ve lo que le estás haciendo a Dalila. Soy yo quien no tiene miedo de decirte la verdad en la cara. Raquel, ya basta, intervino Dalila, levantándose de la mesa. Por favor, no, no, Dalila. Raquel se volvió hacia ella. Lleva demasiado tiempo callada. Es hora de que averigüe qué. ¿Que averigüe qué? Esteban cogió una silla.
¿Para que descubra lo mal marido que soy? ¿Lo indigno que soy de ella? ¡Que te jodan! Dio un volantazo y lanzó la silla contra Raquel. Ella se apartó de un salto, la silla le pasó volando y golpeó la pared con un ruido sordo. Una pata se partió y la silla cayó al suelo. Dalila gritó y se tapó la boca con la mano. Raquel se desplomó contra la pared, con el pecho agitado. «¡Estás loca!», exhaló. «¡Estás loca! ¡Fuera de mi casa!». Esteban dio un paso hacia ella, señalando la puerta con el dedo. «¡Ya! ¡Y no vuelvas por aquí! Llamaré a la policía», gritó Raquel. «No puedes hacer eso». «Llámalos», gritó Esteban. «Llama a quien quieras. Esta es mi casa y tengo derecho a echar a quien me estorbe. Y tú lo estás haciendo. Estás envenenando a mi mujer contra mí. Solo le estoy diciendo la verdad. No quiero tu verdad. Vete antes de que te eche a la fuerza». Raquel miró a Dalila. Había una pregunta en sus ojos. ¿Qué hacer? Dalila se quedó con los brazos cruzados y en silencio. No sabía qué decir. Temía que si apoyaba a Raquel, Esteban se enfadaría aún más. Temía que si le pedía a su amiga que se fuera, se ofendiera. «Dalí», gritó Raquel, «ven conmigo, ahora mismo. Coge tus cosas y vámonos». Dalila negó con la cabeza. «No puedo». «Sí que puedes, solo tienes miedo». «Raquel, vete, por favor», dijo Dalila en voz baja. «Ya no hace falta que nos peleemos». Raquel la miró durante un largo rato, luego asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Pero que sepas que, si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme, cuando quieras». Pasó junto a Esteban sin mirarlo, cogió su bolso del pasillo y salió dando un portazo. Esteban estaba de pie en medio de la cocina, respirando agitadamente. Dalila miró la silla rota contra la pared, otra cosa que habría que arreglar o tirar. «Si vuelve por aquí», empezó Esteban, «no me hago responsable de las consecuencias. ¿Está claro?». Dalila asintió sin levantar la vista. «Me voy a la cama», dijo y salió de la cocina. Dalila lo oyó entrar en el dormitorio, la cama crujía bajo su peso. Se acercó despacio a la silla y la levantó. La pata colgaba de un tornillo. Llevó la silla al armario para ver si podía repararse. Volvió a la cocina, guardó las tazas y sirvió el café. Las galletas que Raquel había traído seguían sobre la mesa. Dalila volvió a envolverlas en la bolsa y las guardó en el armario. Luego se sentó a la mesa y se quedó en silencio. Pensó en lo que Raquel había dicho, en que tenía razón, que no podía seguir así. ¿Pero qué podía hacer? ¿A dónde ir? ¿A casa de Raquel? Pero esa no es una opción. No puede quedarse con su amiga para siempre. ¿Alquilar un piso? ¿Con qué? Su sueldo apenas le da para comer. ¿Irse a otra ciudad? Pero allí no tiene a nadie, y un trabajo sería aún más difícil de encontrar. Dalila apoya la cabeza en las manos y cierra los ojos, cansada. Cansada de esta vida, de esta casa, de Esteban. Cansada de fingir que todo era normal. Cansada de soportarlo. Pero no había salida. Estaba atrapada en una trampa construida por las circunstancias, la costumbre y el miedo a lo desconocido. Al día siguiente, Dalila fue a trabajar como de costumbre. Abrió la tienda, colocó la mercancía, se puso detrás del mostrador. Era miércoles. Normalmente los miércoles había poca gente, y Dalila se alegró de ello. Quería silencio, no quería hablar con nadie. La pelea de ayer aún resonaba en su cabeza. Los gritos de Raquel, los alaridos de Esteban, el golpe de la silla contra la pared. Hacia la hora de comer, la vecina de Flavia entró en la tienda. Era una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un moño. Llevaba un abrigo viejo y una bolsa con ruedas. Vivía enfrente de Dalila y siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en el barrio. Le encantaba hablar, a veces demasiado, pero en general era una mujer amable. «Hola, Dalila», dijo acercándose al mostrador. «Hola, doña Flavia, ¿qué le puedo pesar? Deme medio kilo de tomates, pero frescos, y cebollas, 2 cabezas, y
Hizo una pausa, mirando la mercancía. Y zanahorias, 3 zanahorias. Dalila pesó las verduras y las metió en bolsas. Flavia pagó, pero no se fue, se quedó en el mostrador. Escucha, Dalila, comenzó bajando la voz. Hay algo que tengo que decirte. No sé si debería, pero pensé que tú lo sabrías mejor. Dalila sintió que algo se cerraba en su interior. Cuando Flavia hablaba así, solía significar malas noticias o cotilleos. ¿Qué te pasa?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Flavia miró a su alrededor, comprobando si había más clientes. La tienda estaba vacía. Anoche, comenzó con cautela, volvía de casa de mi hija. Eran alrededor de las 8. Pasé por la parada del autobús junto al café de la carretera y vi a tu Esteban allí. Dalila se quedó helada. Esteban llegó a casa anoche a las 7:30. Después de echar a Raquel, se fue otra vez. «¿Vieron a Esteban?», repitió. «¿Y?». Flavia se arrugó, con los dedos frotando el asa de su bolso. No estaba solo. Había una mujer con él, joven, más joven que tú, y estaba embarazada. Vientre grande, 4 o 5 meses tal vez. Dalila sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El mundo a su alrededor se volvió borroso, los sonidos se silenciaron. Se agarró al borde del mostrador para no caerse. Estaban muy cerca, continuó Flavia sin darse cuenta del estado de Dalila. Él le rodeaba los hombros con el brazo. Ella se rió. Entonces él se inclinó y... Bueno, en cualquier caso parecían muy cercanos, no como simples conocidos. A lo mejor era un pariente suyo, jadeó Dalila. Flavia negó con la cabeza. Querida, sé cómo son los parientes. No era un pariente. Créeme. Pensé que debías saberlo. Quizá no signifique nada, quizá me equivoqué, pero... es mejor estar en guardia, ¿no? Dalila asintió, sin saber qué decir. Flavia se quedó parada un momento más y luego le dio una palmadita en la mano. Aguanta, cariño. Si pasa algo, ya sabes dónde encontrarme. Cogió la bolsa de verduras y se marchó. Dalila se quedó de pie detrás del mostrador mirando al vacío. Mujer embarazada. Esteban abrazaba a la embarazada. Se reían. Estaban muy cerca. Flavia dijo, muy cerca. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Dalila atendía a los clientes automáticamente, pesando la mercancía, marcando los cheques, dando el cambio. No oía lo que le decían, contestaba con respuestas de una sola palabra. Un cliente llegó a preguntarle si estaba bien, pero Dalila se limitó a asentir y decir que todo iba bien, que solo estaba cansada. Cuando terminó su turno, cerró la tienda y se fue a casa a paso lento. Esteban no estaba en casa. Dalila se dirigió al dormitorio, se sentó en la cama y se quedó mirando la pared. Una mujer embarazada. ¿Podría ser realmente un pariente? ¿Una prima? Pero Esteban nunca había mencionado a ninguna pariente embarazada. Y Flavia no era tonta. Sabía distinguir entre parientes y otra persona. Dalila se tumbó en la cama sin desvestirse. Miró el techo, la grieta familiar. Pensó en el hecho de que si era verdad, si Esteban tenía a alguien más, ¿qué haría ella? ¿Se iría? ¿Se quedaría? ¿Y por qué no se sentía enfadada? ¿Por qué en su interior solo había vacío y cansancio en vez de rabia? Ella no sabía las respuestas a estas preguntas. Todo lo que sabía era que algo había cambiado. Algo se había roto por dentro. Y ahora, aunque Flavia estuviera equivocada, esa grieta permanecería. Como esa grieta en el techo, pequeña al principio, casi imperceptible, y luego cada vez más ancha hasta extenderse por toda la superficie. Dalila apenas durmió en toda la noche. Dio vueltas en la cama, escuchando los ronquidos de Esteban a su lado. Volvió tarde, casi a las 10. Oliendo a cerveza y tabaco, dijo solo «Buenas noches», y se volvió inmediatamente hacia la pared. Dalila yacía con los ojos abiertos y pensaba. Una mujer embarazada, el abrazo, la risa. Quizá Flavia estaba realmente equivocada. Quizá las cosas no eran lo que parecían.
pero en su interior crecía una pesadez imposible de ignorar. Un conocimiento oscuro que Dalila intentaba mantener al margen, pero que seguía filtrándose como el agua a través de una grieta en una presa. Tenía que saber la verdad, tenía que verla con sus propios ojos. Por la mañana, Esteban se fue a la granja como de costumbre. Dalila preparó el desayuno, pero no comió casi nada. Se preparó para ir a trabajar, se vistió y cogió su bolso. Todo el día en la tienda estuvo despistada. Se equivocó varias veces de cambio y el dueño la regañó. Dalila se disculpó y trató de concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a una cosa. ¿Qué vería esta noche? El plan era sencillo. No iría a casa después del trabajo, sino que tomaría el autobús hacia la granja donde trabajaba Esteban. Flavia dijo que lo había visto a la salida de un café de carretera, a 2 kilómetros de la granja. Dalila conocía el café, un lugar barato donde paraban camioneros y lugareños. Esteban a veces iba allí después del trabajo a tomar una cerveza. Si Flavia decía la verdad, podría estar allí de nuevo. Cuando terminó su turno, Dalila no se molestó en cambiarse. Salió de la tienda, caminó 2 calles hasta la parada del autobús y subió a uno en dirección a la autopista. Pagó el billete y se sentó junto a la ventanilla. El autobús arranca. Por la ventanilla se veían las calles de la ciudad, casas de 2 plantas, tiendas, una escuela, una iglesia. Luego las casas se hicieron más raras. Había campos, árboles desnudos y un cielo gris. Dalila se bajó en la parada cercana a la cafetería. El autobús se alejó levantando una nube de polvo. Dalila miró a su alrededor. La cafetería era un edificio largo de una planta con un cartel descolorido que decía «Panchos». Junto a él había una parada de autobús, una marquesina, un banco, un horario escrito en grafiti. Al otro lado de la carretera había un descampado, más allá el comienzo de la granja de don Eulalio, campos verdes, vallas y los tejados de las dependencias a lo lejos. Dalila no podía quedarse fuera del café. Esteban la descubriría enseguida. Miró a su alrededor y vio una pequeña tienda a 50 metros del café. Se dirigió hacia allí, entró y compró una botella de agua. El dependiente, un chico joven, estaba mirando el móvil y ni siquiera la miró. Dalila salió y dobló la esquina de la tienda, desde donde se veía claramente la entrada de la cafetería. Se apoyó en la pared y esperó. Pasó media hora. Dalila bebió un sorbo de agua y cerró la botella. Tenía las piernas rígidas de estar de pie. Se puso en cuclillas con la espalda apoyada en la pared. 2 obreros con ropa sucia pasan hablando en voz alta. Un camión pasa por delante de ella y le lanza gases de escape. Dalila tose y se da la vuelta. Luego se levantó de nuevo y siguió mirando. Pasó 1 hora. Empieza a oscurecer. Dalila miró el reloj. Eran las 6 menos cuarto. Esteban solía terminar de trabajar a las 5, así que si iba a pasarse por el café, debería estar allí pronto, o ya había estado allí mientras ella tomaba el autobús para llegar. O no iba a venir, y ella estaba aquí congelada y sintiéndose estúpida por nada. Pero entonces se abrió la puerta de la cafetería y Dalila se quedó helada. Esteban salió por la puerta. Lo reconoció enseguida. Alto, ancho de hombros, con chaqueta de trabajo y vaqueros. Salió y se dio la vuelta, tendiendo la mano a alguien que estaba dentro. Dalila dejó de respirar. Después salió una mujer, joven, mucho más joven que Dalila. Parecía tener entre 23 y 24 años. Pelo oscuro recogido en una coleta, cara redonda, labios carnosos. Llevaba una chaqueta clara, debajo de la cual se veía una barriga redondeada. El embarazo era evidente. 5º mes, quizá principios del 6º. Esteban la cogió de la mano y caminaron por el edificio hasta la parada del autobús. Dalila se quedó en la esquina de la tienda, sin moverse, temerosa de que se fijaran en ella. Pero estaban demasiado ocupados el uno con el otro. La mujer dijo algo. Esteban se rió. Entonces le rodeó la cintura con el brazo, o donde solía estar la cintura, y tiró de ella hacia él.
La mujer se rió, apoyó la cabeza en su hombro. Dalila sintió que algo frío se derramaba en su interior. Aquello era real. Estaba ocurriendo ahora mismo, delante de sus ojos. No eran rumores ni conjeturas, ni un error de Flavia. Era la verdad. Llegaron a la parada y se detuvieron. Esteban sacó sus cigarrillos, encendió uno. La mujer dijo algo, él asintió, luego se inclinó y la besó. No fue rápido ni fugaz. Un beso normal y largo en los labios. Dalila se retorció, pero luego se obligó a abrir los ojos. Tenía que verlo. Debía estar segura. Se quedaron de pie, abrazados. La mujer decía algo, señalándose el estómago con la mano. Esteban sonrió, le puso la palma en la barriga, se la acarició. La mujer se rió, se apartó y le dio una palmada juguetona en el hombro. La atrajo de nuevo hacia sí y le besó la cabeza. Dalila dobló la esquina, incapaz de apartar la mirada. Quería gritar, correr hacia ellos, exigirles una explicación, pero su cuerpo no la escuchaba. Se quedó allí, con la espalda apoyada en la fría pared, mirando cómo su marido abrazaba con ternura a una mujer embarazada. A otra mujer. No era su mujer. Un minibús apareció a lo lejos. La mujer lo vio y le dijo algo a Esteban. Él asintió. La besó de nuevo, rápido, en la mejilla. El minibús se detuvo, las puertas se abrieron. La mujer lo saludó y subió. Esteban se paró en la parada y le devolvió el saludo mientras el minibús arrancaba y se alejaba. Luego se terminó el cigarrillo, tiró la colilla a la acera, la pisoteó con el pie y caminó hacia la granja. Dalila le siguió con la mirada. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, silbando algo, satisfecho, tranquilo, feliz. Dalila esperó hasta que él dobló la curva del camino antes de separarse de la pared. Le temblaban las piernas y la cabeza le daba vueltas. Caminó unos pasos y se detuvo, agarrada a un poste de la farola. Estaba embarazada. Esteban besó a la embarazada. Le acarició el vientre. Así que el bebé era suyo. Así que no fue una relación casual, ni un error, ni un momento de debilidad. Es algo más, algo continuo, algo real. Él tiene otra mujer, y ella lleva a su hijo. Dalila soltó el poste y caminó despacio hasta la parada del autobús. Se sentó en un banco y dejó la bolsa a su lado. Se sentó y se quedó mirando la carretera, sin ver nada. Había vacío en su interior. Ni rabia, ni dolor, ni resentimiento, solo vacío, como si alguien le hubiera quitado algo importante y ahora solo quedara un eco. Dalila no supo cuánto tiempo permaneció así sentada, tal vez 5 minutos, tal vez 20. Solo se despertó cuando un coche se detuvo a su lado, una camioneta grande, de color azul oscuro, obviamente cara. Bajó la ventanilla y se asomó un hombre de mediana edad, bigote bien recortado y sienes canosas. ¿Dalila?, preguntó. ¿Señora Esquivel? Ella levantó la vista y lo reconoció. Don Eulalio Ventura, el dueño de la finca donde trabajaba Esteban. Dalila lo había visto un par de veces. Una vez cuando le llevó el almuerzo a Esteban a la finca y un par de veces más de lejos mientras conducía por el pueblo. Un hombre austero, siempre con ropa limpia, sereno y serio. «Buenas noches, don Eulalio. ¿Qué hace usted aquí?», frunció el ceño. «Está oscureciendo y no es seguro que una mujer esté sola aquí». Dalila quiso decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Se dio la vuelta y cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. No pudo. Salieron solas, calientes, copiosas, imposibles de detener. Se oyó una puerta que se abría, pasos. Don Eulalio se sentó junto a ella en el banco, no demasiado cerca, guardando las distancias. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja. «¿Te has hecho daño? ¿Necesitas ayuda?». Dalila negó con la cabeza, secándose las lágrimas con las palmas de las manos. «Lo siento», dijo. «No pretendía... Es que... No te disculpes», dijo rotundamente. «Si un hombre llora, por algo será. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». Dalila le miró entre lágrimas.
No había compasión en sus ojos, solo preocupación y seriedad. De repente se dio cuenta de que quería contárselo. Quería hablar, contárselo todo, porque si no lo hacía ahora, se asfixiaría al saberlo. Vi a Esteban, comenzó tartamudeando. A mi marido. Estaba aquí, con una mujer, joven, embarazada. Don Eulalio frunció aún más el ceño, pero no la interrumpió. Estaban juntos, la besaba, la abrazaba, tocándole la barriga. No era solo familiaridad, veía cómo la miraba. Y ella a él. Es... Se le quebró la voz. Dalila volvió a llorar ya sin intentar contenerse. Don Eulalio se sentó en silencio a su lado, dándole tiempo. Luego sacó un pañuelo limpio del bolsillo y se lo tendió. Dalila lo cogió, se secó la cara y se sonó la nariz. «Lo siento», murmuró. «Deja de disculparte», dijo él. «No es culpa tuya. Si lo que dices es cierto, es culpa de tu marido». «No sé qué hacer», admitió Dalila. «No sé cómo seguir viviendo. No sé a dónde ir. No tengo dinero, ni otro sitio, ni...» «Espera», la interrumpió don Eulalio. «A ver si lo entiendo. ¿Estás segura de lo que has visto? Podría tratarse de un malentendido». Dalila negó con la cabeza. «Lo vi todo con mis propios ojos. El vecino también los vio juntos hace unos días. No hay ningún error». Don Eulalio se quedó un momento en silencio, mirando la carretera. «Esto es grave», dijo al fin. «Muy grave. Conozco a Esteban desde hace varios años. Es un buen trabajador cuando está sobrio, pero tiene problemas. Con el alcohol, con el autocontrol. Recuerda que el año pasado ahogó mi tractor alemán en el río. Un tractor nuevo y caro que me costó $30,000. Vino a trabajar borracho por la mañana, se puso al volante, condujo por un puente viejo y cayó al agua. El tractor se hundió, lo sacaron a duras penas, pero no sirvió de nada. Entonces quise demandarle, exigirle una indemnización, pero me di cuenta de que sería inútil. Nunca pagaría semejante suma. Así que le perdoné la deuda, le dejé conservar su trabajo. Decidí darle una segunda oportunidad. Miró a Dalila. «Pero lo que me estás contando es diferente. No es un error, no es una travesura de borracho, es una elección deliberada. Si tiene otra mujer y está embarazada de él, eso dice mucho». «¿Qué hago yo?», preguntó Dalila en voz baja. Don Eulalio suspiró. «No puedo despedirlo solo por sus palabras, ¿comprende? Necesito razones concretas, relacionadas con el trabajo, pero...» hizo una pausa. «Si necesita ayuda, cualquier ayuda, siempre puede acudir a mí. Lo digo en serio. No apruebo lo que está haciendo Esteban. Valoro la decencia y la honradez, y lo que has descrito no es ni lo uno ni lo otro». Dalila le miró sorprendida. «¿Por qué quieres ayudarme? Apenas me conoces». «Porque es lo correcto», respondió él con sencillez. «Crecí en una familia donde los hombres respetaban a sus esposas. Mi padre siempre decía, si das tu palabra a una mujer, debes cumplirla hasta el final. Esteban te dio su palabra cuando se casó. La rompió, y no quiero quedarme callada viendo la injusticia». Se levantó del banco. «Es tarde, deja que te lleve a casa. Aquí sola no es seguro». Dalila quiso negarse, pero se dio cuenta de que no quería seguir aquí. Asintió y se levantó. Don Eulalio le abrió la puerta del asiento del copiloto y ella subió. El interior de la camioneta estaba limpio, olía a cuero y a ambientador. Don Eulalio se puso al volante y arrancó el motor. «¿Dónde vives?», preguntó. Dalila le dio la calle y el número de la casa. Don Eulalio asintió y arrancó. Condujeron en silencio. Dalila miró por la ventanilla el paisaje que se oscurecía. Los campos se transformaron en casas, las calles se volvieron familiares. Pronto entraron en su barrio. «Aquí», dijo Dalila señalando su casa. Don Eulalio se detuvo ante la puerta. Apagó el motor y se volvió hacia ella. «Escúchame con atención», dijo seriamente. «Comprendo que es un momento difícil para ti, pero tienes que ser fuerte. Piensa qué quieres hacer a continuación.
Si decides dejarlo, dímelo y te ayudaré a encontrar un lugar donde vivir, quizá un trabajo mejor. Si decides quedarte e intentar arreglar las cosas, estás en tu derecho. Pero recuerda, no tienes que ser irrespetuosa. Ninguna mujer tiene por qué hacerlo. Dalila asintió, sin confiar en su voz. Gracias, don Eulalio. Gracias por todo. No hay de qué. Y de nuevo, si pasa algo, si necesita ayuda, venga a mi finca o llámeme. Aquí tiene mi tarjeta. Sacó una tarjeta de visita de la cartera y se la tendió. Dalila la cogió y se la metió en el bolsillo. Vete a casa, dijo en voz baja. Descansa un poco. Dalila salió del coche y cerró la puerta. Don Eulalio esperó a que ella abriera la verja y entrara en el patio, arrancó el motor y se marchó. Dalila se quedó en la puerta y vio cómo las luces rojas del coche desaparecían al doblar la esquina. Luego, caminó lentamente hacia la casa. Subió al porche y abrió la puerta de un empujón. La casa estaba vacía y a oscuras. Esteban no estaba. Probablemente seguía en la granja o se había ido con sus amigos. Dalila no encendió la luz. Entró en el dormitorio y se tumbó en la cama sobre la manta sin desvestirse. Se quedó mirando la oscuridad, pensando en lo que había visto hoy, en cómo Esteban había abrazado a aquella mujer, cómo la había besado, cómo le había acariciado el vientre, en su hijo creciendo dentro de ese vientre. No el suyo, el de Dalila, sino el de aquella otra mujer, joven, alegre, embarazada. Pensó en las palabras de don Eulalio, que no tenía por qué aguantar, que podía irse. ¿Pero a dónde? ¿A Raquel? Es una solución temporal. No puedes quedarte con un amigo para siempre. ¿Alquilar una casa? ¿Con qué dinero? ¿Buscar otro trabajo? ¿Dónde? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero no había respuestas. Dalila cerró los ojos e intentó dormir. No lo consiguió. Se quedó tumbada con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa, y esperó. No sabía qué esperar. Quizá el momento en que todo cobrara sentido, cuando supiera qué hacer a continuación, cuando el dolor se le pasara lo suficiente como para pensar con claridad. Pero ese momento nunca llegó. Dalila se quedó tumbada en la oscuridad, vestida, con los ojos secos y el corazón vacío, y pensó en el hecho de que su vida, tal y como la conocía, había terminado. Allí, en aquella parada de autobús, cuando vio a Esteban besando a otra mujer, se había acabado en ese momento, y no sabía qué pasaría después. Dalila pasó casi toda la noche en vela. Se quedó a oscuras escuchando el crujido de la verja, el portazo. Era Esteban, que regresaba hacia medianoche. Atravesó la casa sin mirar siquiera el dormitorio. Le oyó caminar por la cocina, abrir la nevera, beber agua. Luego entró en el salón, y todo estaba en silencio. Debió de quedarse dormido en el sofá. Por la mañana Dalila se levantó temprano, se lavó y se vistió. Esteban aún dormía cuando ella salió de casa. En el trabajo, el día se alargaba interminablemente. Dalila pesaba verduras, fichaba cheques, sonreía a los clientes automáticamente. Dentro estaba vacía. La escena de ayer en la parada del autobús seguía ante sus ojos. Esteban besando a aquella mujer, acariciándole la barriga, sonriéndole. A las 3 de la tarde, el tendero le dijo que hoy no había mucho trabajo y que Dalila podía irse temprano si quería. Normalmente, Dalila rechazaba esas ofertas. Una hora más de trabajo significaba más dinero, pero hoy asintió y aceptó. Quería irse a casa, quería tumbarse y no pensar en nada. Dalila caminó despacio por las calles familiares, tomándose su tiempo. El sol calentaba, a pesar de ser principios de otoño. Pasó por delante de la escuela, de la farmacia, y giró hacia su calle. Llegó a la verja y la abrió de un empujón. Siguió el camino hasta la casa, subió al porche, empujó la puerta y se quedó helada. Había 2 personas sentadas en el sofá del salón, Esteban y la misma mujer, embarazada, joven, morena.
En la mesa, delante de ellos, había 2 botellas de refresco y un paquete abierto de galletas. Hablaban de algo y la mujer se reía. Esteban se volvió al oír el ruido de la puerta y vio a Dalila. No había vergüenza ni culpa en su rostro, solo tranquilidad y algo parecido a fastidio por haber sido interrumpido. Se levantó del sofá. «Ah, Dalila», dijo en tono uniforme. «Justo a tiempo». Dalila se quedó en la puerta, incapaz de moverse. Miró a la mujer del sofá, su vientre redondo, la mano de Esteban que hacía un segundo estaba apoyada en el respaldo del sofá, detrás de sus hombros. La mujer levantó los ojos hacia ella e inmediatamente los bajó. «¿Qué está pasando aquí?», espetó Dalila. Esteban dio un paso adelante, metió las manos en los bolsillos de los vaqueros. «Esta es Yolanda», dijo señalando a la mujer con la cabeza. «Mi mujer. Lleva a mi hijo. Está de 4 meses». Dalila sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Oyó las palabras, pero no podía creer que las dijeran en voz alta, aquí, en su casa. «¿Qué?», susurró. «Ya lo has oído», dijo Esteban con calma, casi mundanamente. «Llevo 6 meses con Yolanda. Está embarazada, es mi hijo, y quiero estar con ella. Pero soy tu mujer». Dalila entró en la habitación con voz temblorosa. «Llevamos 6 años casados». «Estuvimos casados», corrigió. «Porque eso se acaba ahora. Recoge tus cosas y abandona la casa. Yolanda vivirá aquí». Dalila no daba crédito a lo que oía. Era una pesadilla, una broma ridícula. Miró a la mujer en el sofá, con la cabeza gacha y los dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su jersey. «No puedes hablar en serio», dijo Dalila. «Esteban, esta es nuestra casa, vivimos aquí juntos. No puedes echarme así como así». «Sí puedo», se acercó más. «Y lo haré. Estoy harto de esto. Estoy harta de tus lloriqueos, de tus recriminaciones, de tu cara de disgusto. Estoy harta de volver a una casa donde nadie me espera feliz. Yolanda es diferente. Es joven, alegre, me da lo que tú nunca pudiste darme. ¿Qué no podría dar yo?». La voz de Dalila se quebró en un grito. «Te lo he dado todo. He trabajado, he cocinado, he limpiado lo que has ensuciado. Soporté tus borracheras, tus payasadas. Ahorré 6 meses para comprarte un televisor y lo estampaste contra la acera. ¿Qué otra cosa podía hacer?». «Un niño», dijo Esteban. «No podías darme un hijo. 6 años juntos y nada. Y Yolanda se quedó embarazada a los 2 meses. Es una mujer, no una muñeca estéril». Las palabras golpearon como una bofetada. Dalila retrocedió. Estéril. La llamó estéril. Delante de esta mujer, delante de la amante que se sentaba en su sofá y le escuchaba humillar a su esposa. «Tú, bastardo», susurró Dalila. «Llámalo como quieras», se encogió de hombros Esteban. «Pero eso no cambia los hechos. Quiero estar con Yolanda, quiero criar a mi hijo, y tú no estás aquí. Así que recoge tus cosas y vete, esta noche». «No», Dalila dio un paso hacia él. «No me voy. Esta también es mi casa. Tengo derechos». «¿Qué derechos?». Esteban sonrió. «La casa está registrada a mi nombre. Yo la pago. Tú solo vives aquí, y yo no quiero que vivas más aquí. Es tan sencillo como eso». «No puedes hacer eso». Dalila sintió surgir en su interior la rabia que llevaba años conteniendo. «No puedes echarme a la calle. Soy tu mujer». «No la mía», dijo Esteban con frialdad. «Mi mujer es la que se sienta en el sofá, y tú no eres más que un error que estoy corrigiendo». Dalila no recordaba haberse lanzado sobre él. Solo recordaba la rabia, la neblina roja ante sus ojos, el deseo de golpear, de herir, de hacerle sentir algo. Ella acercó la mano, pero Esteban fue más rápido. Le agarró las muñecas, apretando tan fuerte que Dalila gritó de dolor. «No te atrevas», siseó, con la cara a pocos centímetros de la suya. «No te atrevas a intentarlo. Suéltame». Dalila se sacudió, intentando zafarse. «Cálmate, suéltame».
Esteban la empujó y Dalila voló unos pasos, pero mantuvo el equilibrio. Volvió a abalanzarse sobre él, sin pensar, sin reflexionar, solo sintiendo rabia y dolor. Levantó la mano para golpearle en la cara. Esteban golpeó primero, la palma abierta, oscilante. El golpe le dio en la mejilla izquierda. La cabeza de Dalila se sacudió hacia un lado y le zumbaron los oídos. Perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la rodilla con la pata de la mesa. El dolor le subió por la pierna y se le llenaron los ojos de lágrimas. «He dicho que te calmes», gritó Esteban de pie junto a ella. «La próxima vez te va a ir peor. Fuera de mi casa, ya, o te juro que será peor». Dalila se sentó en el suelo, sujetándose la mejilla. La piel le ardía, la boca le sabía a sangre. Se había mordido la lengua por el golpe. Miró a Esteban, con la cara roja y los puños cerrados. Era capaz de golpear de nuevo, lo veía en sus ojos. «Esteban, por favor», dijo una voz tranquila. Yolanda se levantó del sofá y se llevó una mano al estómago. Estaba pálida. «No grites así. Me siento mal por el estrés. No es bueno para el bebé». Esteban se volvió hacia ella y su rostro se suavizó de inmediato. «Lo siento, cariño», dijo en otro tono. «Lo siento. Siéntate y descansa. Todo irá bien». Se acercó a ella, le pasó el brazo por los hombros y la sentó de nuevo en el sofá. Le acarició el pelo. Yolanda se apoyó en él, cerrando los ojos. Dalila observaba la escena desde el suelo y no podía creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Acababa de pegarle a ella, su mujer, y ahora abrazaba tiernamente a su amante. Dalila se levantó lentamente. Le dolía la rodilla y le palpitaba la mejilla. Miró por última vez a Esteban y a Yolanda. Luego se dio la vuelta, cogió el bolso que había dejado junto a la puerta al entrar y salió de la casa. Caminó por la calle rápidamente, casi corriendo. No se volvió. Le ardía la mejilla y tenía lágrimas en los ojos, pero no se detuvo. Llegó al final de la calle, giró a la derecha y otra vez a la derecha. El piso de Raquel estaba a 3 manzanas, en una vieja casa de 2 plantas en las afueras. Dalila subió las estrechas escaleras hasta el primer piso, encontró la puerta correcta, llamó. Se oyeron pasos en el interior y la puerta se abrió. Raquel estaba en el umbral, vestida de casa, mirando sorprendida a su amiga. La sorpresa fue sustituida por el horror cuando vio la cara de Dalila. «Dios mío», exhaló. «Dalila, ¿qué te pasa?». Agarró a Dalila del brazo y la arrastró al interior, cerrando la puerta. La condujo al pequeño salón y la sentó en el sofá. Se sentó a su lado, cogió la cara de Dalila con las palmas de las manos y la giró hacia la luz. Tenía un moratón en la mejilla izquierda y el labio ligeramente partido. «Te pegó», dijo Raquel, y no era una pregunta. «El cabrón te ha pegado». Dalila asintió y se echó a llorar. Lloró, más fuerte que nunca. Raquel la abrazó, la estrechó contra sí, le acarició el pelo y guardó silencio, dejándola llorar. Dalila lloraba sin parar. Lloraba de dolor, de humillación, de haber sido expulsada de su propia casa. Lloraba porque la vida que había conocido se había derrumbado en un solo día. Cuando las lágrimas por fin terminaron, Raquel trajo una toalla húmeda y un vaso de agua. Dalila se lavó la cara y bebió el agua. Raquel se sentó frente a ella, con el rostro sombrío. «Cuéntame», le dijo. «Todo en orden». Dalila lo hizo, sobre llegar a casa y encontrar a Esteban con Yolanda, de él diciéndole que se fuera, sobre las palabras sobre la infertilidad, el puñetazo, de cómo había calmado a su ama después, quejándose de que le sentaba mal estar nerviosa. Raquel escuchaba, y con cada palabra su rostro se endurecía más y más. «Lo mataré», dijo cuando Dalila hubo terminado. «Te juro que encontraré la manera y mataré a ese cabrón». «Raquel». «No». Raquel se levantó del sofá de un salto y empezó a pasearse por la habitación. «Deja de defenderle. Te ha pegado. Te ha echado de casa.
Trajo a una amante embarazada a tu casa. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Sí, dijo Dalila en voz baja. Vamos a ir a la policía, dijo Raquel con firmeza. Ahora mismo. Vamos a denunciarlo por agresión. Que vaya a la cárcel, que se siente ahí y reflexione sobre su comportamiento. No. ¿No qué? No voy a ir a la policía. Dalila negó con la cabeza. No cambiará nada. Le retendrán 24 horas y le dejarán marchar. Y luego será peor. Dali, te ha pegado. A mí me pegó una vez. Eso no es lo mismo que una paliza, dijo Dalila con suavidad, casi mecánicamente. La policía no hará nada. Dirán que es una pelea familiar, que tenemos que arreglarlo nosotros. Como mucho, una multa. Y yo no quiero una multa. Quiero más que eso. Raquel se detuvo, se volvió hacia su amiga. ¿Qué quieres decir? Dalila la miró. No había lágrimas en ellos, ni desesperación. Había algo frío y decidido. Tengo un plan, dijo. Pero necesito tiempo para pensarlo. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Por supuesto. Raquel se sentó a su lado y le cogió la mano. Quédate el tiempo que necesites. Solo tengo una habitación, pero el sofá es plegable. Puedes dormir en él. Lo más importante es que aquí estás a salvo. Gracias, susurró Dalila. Raquel volvió a abrazarla con fuerza, de verdad. Dalila cerró los ojos y se relajó un momento. Mañana pasaría a la acción. Mañana iría a ver a don Eulalio y le contaría todo lo sucedido. Él prometió ayudarla si lo necesitaba. Y ahora necesitaba ayuda de verdad, de verdad. Pero eso sería mañana. Y hoy se quedaría sentada en el sofá del piso de su mejor amiga, con las mejillas encendidas y el corazón roto, y pensaría en el hecho de que Esteban había cometido un error, un gran error. Había pensado que podía deshacerse de ella como de un trasto. Pensó que ella se iría sin quejarse y desaparecería de su vida. Pero él no sabía una cosa. Dalila tenía un as en la manga, y lo iba a utilizar. Raquel le trajo más hielo para la mejilla, envuelto en una toalla. Dalila se lo puso en la cara, arrugada contra el frío. Se sentaron en silencio, y en ese silencio hubo comprensión. Raquel sabía que su amiga no se rendiría. Lo vio en sus ojos, y Dalila supo que no estaba sola, que había alguien a su lado. ¿Quieres un té?, preguntó Raquel. Sí, me gustaría. Raquel fue a la cocina y Dalila se quedó sola. Se sentó con hielo en la mejilla, escuchando cómo Raquel sacudía los platos en la cocina, pensando en mañana, en lo que le diría a don Eulalio, en cómo reaccionaría, en qué pasaría después. No conocía todas las respuestas, pero sabía que Esteban pagaría por lo que había hecho, y pronto se arrepentiría. Dalila se despertó temprano, antes del amanecer. Raquel dormía en su habitación, y Dalila estaba tumbada en el sofá, mirando fijamente a la oscuridad. El moratón de la mejilla aún le dolía, pero no tanto. Se lo tocó suavemente con los dedos. La piel estaba caliente, hinchada. Raquel y ella habían tenido una larga conversación la noche anterior. Dalila le había hablado de Eulalio, de cómo se había ofrecido a ayudarla. Raquel se sorprendió al principio. ¿Por qué iba a ayudar el dueño de una granja a una simple dependienta? Pero luego asintió y dijo que si había una oportunidad, debía aprovecharla. Debatieron qué diría Dalila, cómo explicaría la situación. Raquel se ofreció a acompañarla, pero Dalila se negó. Tendría que hablar sola. A las 6 de la mañana, Dalila se levantó, se lavó y se vistió. Llevaba la ropa más sencilla, pantalones oscuros, una blusa clara y una chaqueta vieja. No se maquilló, de todas formas no podría ocultar el moratón. Tomé el té en la cocina sin despertar a Raquel y salí del piso. La mañana era fresca, gris. Dalila se dirigió a la parada de autobús y cogió el primero en dirección a la granja. El trayecto duró unos 20 minutos. Se bajó en una curva conocida y siguió el camino de tierra que conducía al edificio principal de la granja. La granja de don Eulalio era grande,
Varias hectáreas de terreno, campos de cultivo, dependencias, un garaje para la maquinaria. En el centro había un edificio de 2 plantas, la oficina donde don Eulalio llevaba los negocios. Dalila se dirigió al porche, subió los escalones y llamó a la puerta. «Adelante». Se oyó una voz desde el interior. Dalila empujó la puerta y entró. Dentro había un pequeño despacho con un escritorio, archivadores y un mapa de la región en la pared. En el escritorio estaba sentado don Eulalio, estudiando unos papeles. Cuando vio a Dalila, se levantó. «Señora Esquivel», dijo. «Buenos días, señora. No la esperaba tan temprano». Dalila entró y cerró la puerta tras de sí. «Le pido disculpas por venir sin avisar. Necesito hablar con usted». Don Eulalio la miró detenidamente y frunció el ceño. «Siéntate», señaló una silla frente a la mesa. Dalila se sentó. Don Eulalio se hundió en su silla y cruzó las manos sobre la mesa. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Tienes un moratón en la cara». Dalila respiró hondo. «Ayer volví del trabajo y me encontré a Esteban con esa mujer. Una mujer embarazada. Se llama Yolanda. Estaban sentados en el sofá de mi casa. Esteban dijo que era su mujer, que esperaba un hijo suyo y que hiciera las maletas y me fuera». El rostro de don Eulalio se endureció, pero no interrumpió. Empecé a gritar, exigiendo una explicación. Dijo, a Dalila le tembló la voz, pero continuó. Dijo que yo era infértil, que estaba harto de vivir miserablemente conmigo. Intenté pegarle. Él me golpeó primero, en la cara. Me caí. Luego me gritó que me fuera o sería peor. Y esta mujer, Yolanda, le pidió que no gritara porque le hacía mal estar nerviosa. Y él se calmó inmediatamente y empezó a consolarla. Me fui. Ahora me quedo con una amiga. Ella dejó de hablar. Don Eulalio la miró largo rato. Luego se levantó lentamente de la mesa y se acercó a la ventana. Se quedó mirando el campo y se dio la vuelta. «Todo tiene un límite», dijo en voz baja, pero con voz de acero. «No toleraré que mis empleados se comporten así». Esteban se pasó de la raya. «No sé qué hacer», admitió Dalila. «No tengo dinero para un abogado ni energía para luchar contra él. Solo quería que lo supieras. Dijiste que podía acudir a ti si necesitaba ayuda». Don Eulalio asintió. «Y cumplo mi palabra. Quédate aquí. Ahora voy a llamar a Esteban». Cogió el teléfono de la mesa y marcó un número. Esperó unos pitidos. «¿Esteban? Soy don Eulalio. Venga al despacho. Ahora mismo». «No, no después del almuerzo. Ahora mismo. Tenemos una conversación seria». Colgó el teléfono y miró a Dalila. «Llegará dentro de 10 minutos. Si te resulta difícil estar presente en esta conversación, puedes esperar en la habitación de al lado». «No», dijo Dalila con firmeza. «Me quedaré. Quiero verle la cara». Don Eulalio asintió con respeto. «Muy bien». Esperaron en silencio. Don Eulalio volvió a la mesa y siguió hojeando los papeles, pero Dalila pudo ver que en realidad no los leía, solo miraba fijamente un punto. Permaneció inmóvil con las manos cruzadas sobre el regazo y escuchó los latidos de su corazón. 8 minutos más tarde, se oyó fuera el ruido de una moto. El motor se detuvo y se oyeron pasos. La puerta se abrió y entró Esteban. Llevaba ropa de trabajo, la cara sin afeitar y los ojos enrojecidos. Cuando vio a Dalila, se detuvo como un pasmarote. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó a don Eulalio. «Siéntese», dijo fríamente don Eulalio, señalando la silla junto a Dalila. Esteban no se movió de su asiento. «No me sentaré junto a ella». «Entonces ponte de pie. Pero escúchame con atención». Don Eulalio se levantó, rodeó la mesa y se colocó frente a Esteban. Eran casi de la misma estatura, pero don Eulalio se sostenía de tal manera que parecía más alto. «Esteban Esquivel», comenzó en tono oficial. «A partir de este momento, puede retirarse. Recoge tus cosas del vestuario y abandona los terrenos de la finca antes de 1 hora». Esteban se puso pálido. «¿Por qué?».
por comportamiento inapropiado, por golpear a su esposa, por traer una amante a su casa y echarla, por violar todas las normas de decencia y decoro. Eso es asunto mío. Esteban se levantó de un salto. No tienes derecho a despedirme por problemas familiares. Sí lo tengo, dijo don Eulalio con ecuanimidad. Tengo derecho a despedir a cualquier empleado cuyo comportamiento no se ajuste a mis normas, y su comportamiento no las cumple. No es justo. ¿Injusto? La voz de don Eulalio se volvió más áspera. ¿Sabe lo que es injusto? Pegarle a una mujer, echarla de casa, humillarla delante de su ama. Eso es lo injusto. Y que te despidan es solo una consecuencia de tus actos. Esteban apretó los dientes, los puños cerrados. De acuerdo, me has despedido. Renunciaré. Buscaré otro trabajo. Eso no es todo, dijo don Eulalio. ¿Recuerdas el tractor que ahogaste el año pasado? Esteban se quedó helado, le cambió la cara. ¿Y eso? Entonces te perdoné la deuda. $30,000, el coste del nuevo tractor alemán que ahogaste en el río mientras conducías borracho. Decidí darte una segunda oportunidad, pero ahora estoy revirtiendo mi decisión. No puedes, susurró Esteban. Puedo y lo haré. Acudiré a los tribunales para cobrar la deuda. Tengo todos los documentos, el parte del accidente, la tasación del tractor, el testimonio de que estabas borracho. El tribunal me dará la razón. Tendrás que pagarme $30,000. Esteban se balanceó, agarrado al respaldo de la silla. No tengo tanto dinero, exhaló. Sabes que no tengo tanto dinero. Entonces el tribunal confiscará tus bienes, dijo don Eulalio con severidad. La casa, el coche, todo lo que tienes, lo subastarán, y seguirás debiendo, porque tus bienes no alcanzarán para pagar la deuda. Pero ese no es mi problema. No es justo, gritó Esteban. No es culpa mía que el tractor se ahogara. El puente estaba resbaladizo, no pude maniobrar. Estabas borracho, le recordó fríamente don Eulalio. Los testigos lo confirmaron. Llegaste borracho al trabajo, condujiste el tractor y te caíste del puente al río. La culpa es tuya y solo tuya. ¿Quieres destruirme? Esteban se volvió hacia Dalila. Fuiste tú, lo pusiste en mi contra. Dalila le miró con calma. Solo dije la verdad, lo que tú hiciste. El resto fue culpa tuya. Te vengaste de mí. Solo te estás vengando. No, dijo Dalila en voz baja. Me estoy protegiendo. Me pegaste. Me echaste de casa. Me humillaste. Y ahora pagas por lo que hiciste. Esto no es venganza. Es justicia. Esteban la miró con odio. Luego se volvió hacia don Eulalio. No pagaré nada, ¿me oís? Nada. Puedes demandar, puedes hacer lo que quieras, pero no daré ni un peso. Eso lo decidirá el tribunal, dijo don Eulalio. Ahora lárgate de mi finca y no vuelvas. Esteban se quedó parado un momento, con el pecho agitado y la cara roja. Luego maldijo, se dio la vuelta y salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Oyeron cómo arrancaba la moto y se alejaba rugiendo. Dalila permaneció inmóvil. Le temblaban las manos, pero las cerró en un puño para detener el temblor. Don Eulalio volvió a la mesa y se sentó en una silla. «Has sido muy valiente», dijo. «No todas las mujeres pueden enfrentarse así a su marido». «No sé si soy valiente o solo estoy desesperada», admitió Dalila. «Pero gracias, gracias por ayudarme. Solo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», dijo don Eulalio. «Esteban era un buen trabajador cuando no bebía, pero desde hace un año está cada vez más flojo. Hice la vista gorda porque pensé que se reformaría. Estaba equivocado. Siento que hayas sufrido por mi amabilidad con él». Dalila negó con la cabeza. «No es culpa tuya. Él es el único culpable». Don Eulalio asintió. Luego abrió un cajón del escritorio y sacó una tarjeta de visita. «Este es el abogado con el que trabajo. Si quieres pedir el divorcio, él puede ayudarte. Dígale que es de mi parte y le hará un descuento». Dalila cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. «Gracias.
Si necesitas algo más, un trabajo, un lugar donde vivir, ayuda, eres bienvenida. Lo digo en serio. No deberías sufrir por los errores de tu marido. Dalila se levantó. Le estoy muy agradecida, don Eulalio. Muchísimo. La acompañó hasta la puerta y le estrechó la mano. Dalila salió del despacho y caminó por la carretera hacia la salida de la finca. El sol había salido más alto, hacía más calor. Caminó despacio, sintiendo que algo en su interior se soltaba. Ya estaba hecho. Había hecho lo que tenía que hacer. Se había protegido. Ahora solo quedaba esperar. Pasó un mes en un extraño estado de incertidumbre. Dalila vivía con Raquel, trabajaba en la tienda, volvía al pequeño piso por la noche. Ella y Raquel cocinaban juntas, veían la tele, hablaban. La vida era sencilla, tranquila, pacífica. Por primera vez en años, Dalila no tenía miedo de abrir la puerta por la noche. No temía encontrarse con un Esteban borracho que empezara a gritar o a romper cosas. Simplemente vivía, día a día. A veces pensaba en él. Se preguntaba dónde estaría ahora. ¿Qué estaría haciendo? Sigue viviendo con Yolanda. Pero estos pensamientos venían raramente y no se quedaban mucho tiempo. Ahora tenía su propia vida, pequeña, modesta, pero suya. A finales de mes, Raquel llegó a casa emocionada. Se sentó en el sofá junto a Dalila y le cogió la mano. «Hay novedades», dijo. «Me lo ha dicho Teresa, que trabaja en el juzgado. Don Eulalio ganó el caso. El tribunal dictaminó que Esteban debía pagarle $30,000 por el tractor». Dalila se quedó helada. ¿Y ahora qué? Los alguaciles embargaron todos los bienes de Esteban. La casa, los muebles, la moto, toda la maquinaria. Todo fue subastado. Las ganancias solo alcanzaron para 20,000. Todavía debía casi $10,000. ¿Así que la casa ha desaparecido?, preguntó Dalila en voz baja. No, ya no está. Los nuevos propietarios ya se habían mudado. Dalila exhaló lentamente. La casa en la que había vivido durante 6 años, la casa que había limpiado, donde había cocinado, donde había intentado formar una familia, había desaparecido. Esteban había sido echado de allí, igual que la había echado a ella. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Raquel se quedó callada un momento. He estado preguntando por ahí. Dicen que Yolanda lo dejó. Vive con su madre y se niega a dejarle entrar. Cuando le quitaron la casa, ella dijo que no iba a vivir con un borracho indigente. Esteban duerme en el garaje de Chuy. Trabaja como cargador en el mercado por 1 centavo. Y bebe. Bebe aún más que antes. Anoche lo vieron fuera del bar, apenas capaz de mantenerse en pie. Dalila escuchó y trató de sentir algo. ¿Lástima? ¿Schadenfreude? ¿Satisfacción? Pero en su interior solo había vacío. Esteban había arruinado su propia vida, por sí mismo, con sus propias manos. No había hecho nada más que decir la verdad. Todo lo demás era consecuencia de sus propias acciones. «¿Qué tal estás?», preguntó Raquel con dulzura. «¿Cómo te sientes tú?». Dalila se lo pensó un momento. «Nada», dijo con sinceridad. «No siento nada. Puede que más tarde sienta algo, pero ahora solo siento vacío». Raquel la abrazó. «Es normal. Necesitas tiempo para superarlo, pero que sepas que hiciste lo correcto. Te protegiste. Y estoy orgullosa de ti». Dalila se apoyó en el hombro de su amiga y cerró los ojos. Sí, se había protegido. Y sí, quizá había hecho lo correcto. Pero entonces, ¿por qué le resultaba tan difícil? Una semana más tarde, Dalila se encontró con Flavia en la puerta de la tienda. Una vecina mayor la detuvo, bajó la voz. «¿Has oído las noticias sobre Esteban?», le preguntó. «¿Qué noticias?». Dalila no estaba segura de querer oírlo. Yolanda dio a luz a una niña hace 3 días. Esteban vino al hospital, pero ella no lo dejó entrar. Dijo que no quería que la niña creciera con un borracho. Hizo una escena. Seguridad lo escoltó fuera. Ahora Yolanda pidió manutención, pero él no tiene nada. ¿Cómo va a pagar?».
Dalila escuchó y pensó en la niña. Una niña que nació inocente, cuyo padre era un borracho arruinado por la vida, cuya madre es una joven que creyó ingenuamente las promesas de un hombre casado. Esta niña crecerá sin padre, en la pobreza, tal vez bajo el reproche constante de su madre. Pobre niña, dijo Dalila en voz baja. Flavia la miró sorprendida. ¿Te compadeces de ella, después de todo lo que le han hecho? La niña no es culpable de nada, contestó Dalila. Ella no eligió a sus padres, no le deseo ningún mal. Flavia negó con la cabeza. Eres demasiado amable, Dalila. Demasiado amable. Quizá tuviera razón. Tal vez Dalila era realmente demasiado amable. O tal vez solo estaba cansada. Cansada de la ira, del dolor, de la necesidad de sentir algo. Cansada de todo.